Y bueno, pues la planificación de hoy, o básicamente en el apartado táctico de hoy, vamos a traer el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Un equipo que en los últimos años ha ido mejorando ofensivamente. Ya no es el equipo este catenacho que se quedaba atrás encerrado los 90 minutos de un partido. Sí que todavía tira bastante por esos momentos de fútbol, de quedarse ahí atrás encerrado y jugar a la contra. Sobre todo cuando vienen equipos o rivales de su misma categoría o su mismo nivel, o niveles parecidos, pues vemos que utiliza bastante esa opción. Pero bueno, es un equipo que con los últimos fichajes que ha ido haciendo y la conformación de plantilla, pues tira ya a otra forma de jugar distinta. Y por lo tanto estamos viendo un equipo del Cholo Simeone que juega cada vez más al ataque, siendo un equipo todavía defensivo, más bien equilibrado, lo voy a llamar de esta manera. Y bueno, pues voy a poner un 11 que esta temporada ha utilizado bastante, el Cholo Simeone. Hay jugadores que me he dejado en el banquillo, como por ejemplo Pablo Barrio, que ha tenido bastantes problemas físicos, el propio Alex Baena, que sí que ha jugado bastantes minutos, pero no ha llegado a ser un jugador indiscutible para el Cholo. Y Sorlov, que es un jugador que ha tirado bastante del Cholo, pero bueno, tampoco lo hemos visto titular indiscutible. Así que el equipo queda compuesto de la siguiente manera, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, con Oblak, Henkop, Pubil, Marco Llorente, Ragheri, y bueno, aquí en el doble pivote pues pongo a Koke con Cardoso, Giuliano, Simeone pues por la banda derecha, Lukman por la banda izquierda, y arriba voy a poner dos puntas siguiendo el sistema 4-4-2 con contención, voy a poner a Julián Álvarez y Griezmann. Y bueno, pues esta sería básicamente la plantilla o el equipo que ha jugado o hemos visto jugar más veces con el Cholo Simeone. Ahora vamos a pasar al apartado táctico, que es lo importante. Y bueno, pues en el apartado táctico estamos viendo aquí un 4-4-2 de contención. Estilo de creación tengo puesto en equilibrado. Podría ser también contraataque perfectamente, que también se le asemeja bastante, pero lo voy a poner más en un enfoque equilibrado porque tampoco vemos al Atlético de Madrid siendo un equipo que te haga una contra increíble o que juega la contra muy deliberadamente, ya que muchas veces lo vemos jugar defensivo. Así que lo voy a poner aquí en un enfoque equilibrado. Y en planteamiento defensivo lo voy a poner también equilibrado. Se podía poner incluso en algunos momentos en alto, pero son muchos los momentos donde el equipo se queda atrás en su propia mitad de campo, defendiendo, intentando pillar algún contraataque. Ya lo vimos en Champions, lo vimos en muchos partidos también de Liga. En todas las competiciones básicamente hemos visto al equipo que en algunos momentos sí que va al ataque, o cuando quiere ir al ataque la verdad que lo hace bastante bien. Y otras veces los vemos defensivamente atrás en su propia mitad de campo. Así que yo lo voy a dejar de esta manera. Ahora pasamos a los roles de los futbolistas. Y bueno, pues a Courtois. Bueno, a Courtois, no sé por qué he dicho Courtois. A Jan Oblak, pues le tengo puesto guardameta plus plus. Un guardameta tradicional que permanece en la línea y se centra en parar los disparos. Ya esto lo estamos viendo mucho en el Atlético de Madrid. Sí que hay veces que intenta sacar la pelota jugada desde atrás, pero no es, por ejemplo, John García con el Barcelona, que obviamente es un equipo que va al ataque, un equipo que intenta sacar la pelota jugada desde atrás, y sí que hay mucho más riesgo. Por lo tanto, yo a Oblak le voy a poner un guardameta defensivo, normal y corriente, y lo voy a dejar de esta manera. Ahora pasamos aquí a los centrales. A Hancock pues le voy a poner defensa defensivo, ya que es el jugador que normalmente pues suele tirar o se suele quedar más atrás. Un defensa central que no se complica y destaca por su fundamento en la parte de atrás. Básicamente el defensa de toda la vida, un defensa que se queda en su posición, que no suele subir las posiciones. Y yo creo que Genko pues, puede ser esa posición perfectamente y lo hemos visto bastante con el Cholo Simeone. Ahora pasamos a Pubil. Aquí sí que le tengo puesto defensa plus, un defensa central que no se complica y destaca por su fundamento en la parte de atrás, pero también tiene criterio a la hora de sacar la pelota jugada. Por lo tanto lo voy a poner en equilibrado. Si lo voy a poner aquí en equilibrado, yo creo que se le asemeja bastante más, ya que tiene buena salida de balón, es un jugador que ha crecido muchísimo desde que fichó por el Atlético de Madrid. Tanto ha crecido que va incluso seleccionado con la selección española y esto la verdad es un mérito bastante importante. Para mí totalmente merecido por el nivel que está mostrando Pubil y un defensa que puede jugar tanto de lateral derecho como de central bastante interesante. Ahora pasamos a Marcos Llorente, donde aquí sí que le tengo puesto carrilero ofensivo. Ya sabemos que Marcos Llorente es un centrocampista que ha sido reconvertido a lateral. Tiene muy buena visión de juego, puede aportar mucho en ataque también por esa velocidad que tiene, esos centros que da sobre todo en muchos momentos.
Y bueno, pues le tengo puesto carrilero ofensivo, aunque técnicamente es un defensa, este futbolista se preocupará pues más por avanzar, ensanchar los ataques de su equipo. Y de esta manera Giuliano pues pasará a jugar por la parte de extremo. Le hace como el 2 contra 1. Juega Giuliano y Marco Llorente por esa posición, ahí los dos, que muchas veces incluso están en la misma línea. A la hora de defender también también está en la misma línea, ya que Giuliano Simeone pues es el que le hace la ayuda a Marco Llorente. Es el jugador probablemente que más presiona del equipo y que más lucha, seguramente. Julián Álvarez también lo hace, pero no tanto como lo hacía en el Manchester City. Griezmann pues hace lo que puede. Lookman también hace lo que puede, no son ninguno experto defensivamente, pero el jugador que más garra yo creo que puede tener de este equipo sería Giuliano Simeone. Así que le voy a poner aquí carrilero ofensivo plus plus y un enfoque de apoyo. Con un enfoque de apoyo el carrilero ofensivo apenas volverá atrás para defender, al menos que el equipo deba hacer frente a un contraataque. Esto lo vemos muchas veces porque Ruggeri pues lo vemos jugar también como de tercer central y hay veces que el equipo juega como una especie de cómo jugaba la Juventus con Barzagli, Bonucci, Chiellini, pero no tan de esa manera, con un enfoque totalmente distinto. Pero bueno, Marco Llorente es un jugador que puede aportar mucho en ataque y lo voy a poner de esta manera. Ahora pasamos aquí a Ruggeri, el otro lateral, que sería el lateral izquierdo, un defensa abierto que prioriza quedarse atrás para proteger su propia portería, mantener la línea defensiva y ofrecer una opción de pase sencilla, básicamente. Un lateral puro y duro de toda la vida, con un enfoque equilibrado. El lateral tendrá más libertad para avanzar y abrirse un poco para apoyar los ataques, ya dependiendo obviamente del contexto de juego. Lo hemos visto en esta temporada con el Cholo Simeone. Si estás jugando con un equipo súper ofensivo, pues sí que, o sea, un equipo que te va a quitar el balón y que va a tener bastantes minutos la posesión, pues seguramente lo vemos más defensivo. Pero si estás jugando ante un equipo que sabe que se va a quedar encerrado en su propia mitad de campo, pues sí que lo podemos ver un poco más en el ataque. Pero normalmente suele ser un jugador equilibrado. Ahora pasamos aquí al doble pivote. Aquí tenemos primero a Koke, sí que le tengo puesto de contención. Este centrocampista con mentalidad defensiva juega un papel fundamental en el fútbol moderno, ya que protege básicamente la línea defensiva durante los ataques. Es el jugador que se queda muchas veces pues, en esa posición retrasada, junto a Cardoso, porque como he dicho, este es un equipo que suele ser equilibrado, no es un equipo que aporte ataque como por ejemplo lo puede aportar un Barcelona, un Bayern, un Paris Saint-Germain, que son equipos que sí, que los centrocampistas suelen tener una línea bastante alta. Que esto muchas veces lo digo, la línea defensiva es lo que marca si un equipo juega más al ataque o juega más defensivamente, no el sistema. Tú puedes jugar 4-4-2 jugando al ataque y puedes jugar, sin embargo, un 4-2-3-1 con un enfoque defensivo, porque la línea defensiva se queda muy atrás y esto significa que es un equipo que no tiende a presionar arriba. Porque habría mucha distancia entre la defensa y el centro del campo y esto pues, no funcionaría. Así que voy a poner aquí a Koke contención defensivo y Cardoso pivote organizador creativo. Tiene muy buena salida de balón. Es un jugador que ayuda mucho en ese enganche, sobre todo desde la delantera con la defensa. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Pese a que es un jugador que lleva poco en el Atlético de Madrid, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Y bueno, un jugador bastante importante para el Cholo. Así que le voy a poner un pivote organizador con un enfoque creativo. Ahora pasamos a Lookman. Pasamos aquí a las bandas, donde aquí sí que le tengo puesto la posición de extremo, porque muchas veces vemos el Atlético de Madrid como jugar un 4-2-4, cuando va al ataque sobre todo. Vemos a Lookman que se pone en las posiciones de extremo y Giuliano Simeone también. Y vemos a Julián Álvarez y Griezmann pues jugando por esas posiciones por dentro. Vemos a lo mejor a Griezmann pues, en zona de 3/4 recibiendo el balón o por esa posición. Y a Julián Álvarez también por esa zona. Y vemos a Lookman y Giuliano pues subiendo a posiciones bastante de ataque. Por lo tanto, es un equipo que ya lo hemos visto sobre todo en muchos partidos que por las bandas da bastante peligro. Ya que cuando te sube con Julián Álvarez, Griezmann, Giuliano y Lookman, pues básicamente se vuelve un poco la defensa loca y te puede pillar bastantes veces la espalda. Que ya lo vimos sobre todo en ese partido con el 4-0 que le metió al Barcelona en la Copa, en el Wanda Metropolitano, que vimos como los laterales, los extremos, fueron los jugadores para mí más peligrosos del partido por el simple hecho de que pillaban mucho la espalda. Ante una línea defensiva tan alta como la del Barcelona y que se perdía, pues no se tomó el partido como había que tomárselo también el Barcelona, que esto también hay que sumarlo. Pues Lookman y Giuliano fueron jugadores muy muy importantes en ese partido. Sobre todo el caso de Giuliano.
Así que yo lo voy a poner extremo ofensivo, que aporta mucho al ataque. Y Giuliano, extremo equilibrado, porque es un jugador que no es... O sea, tiende también mucho a jugar al ataque, pero en labores defensivas suele ser un jugador bastante fuerte, un jugador que aporta mucho también defensivamente. Un estilo tipo Rafinha, salvando las distancias que hay a día de hoy, pero puede ser un jugador tipo Rafinha, que tú lo ves, por ejemplo, a Giuliano, y lo ves con el balón y no te da la sensación de ser un jugador muy habilidoso, pero sin embargo es un jugador muy importante tenerlo en tu equipo. Así que yo lo voy a poner extremo plus equilibrado. Y por último pasamos a Julián Álvarez y Griezmann, que son los dos jugadores de ataque, que los dos los tengo puestos como falso 9, ya que son dos jugadores bastante movibles y ninguno de los dos llega a hacer 9 puro. La verdad que los dos se alternan bastante bien, porque muchas veces vemos a Griezmann como retrasa un poco la posición, dejando a Julián Álvarez de ataque y haciendo como una especie de media punta, jugando de 10 por esa zona de 10, y Juliano y Lookman jugando de extremo, que esto muchas veces lo vemos, actuando un poco como de Dani Olmo, Fermín, esa posición donde con ese buen disparo que tiene y esa visión de juego obviamente que tiene Griezmann, pues lo puede hacer bastante bien. Julián Álvarez también lo podemos ver por esa posición, sobre todo el caso cuando esté jugando Julián Álvarez con... O sea, Julián Álvarez con Sorloth, que Sorloth sí que suele ser un punta más de referencia, un 9 puro, 9 de toda la vida. Y sí que lo vemos por esa zona de ataque. Cuando está Sorloth, pues Julián Álvarez baja un poco su posición y se mantiene como en esa zona de 10 o de 3 cuartos. Pero bueno, cuando está Julián Álvarez y Griezmann, que son normalmente casi todos los partidos, pues sí que vemos a Griezmann bajar un poco más su posición y Julián Álvarez quedarse un poco más arriba, quedándose ya de casi de 9. Pero claro, son 9 que se pueden mover por cualquier parte del ataque. Así que la verdad que esa dupla lo está haciendo bastante bien. Yo creo que lo puede hacer mucho mejor. Julián Álvarez, bueno, en general el equipo lo puede hacer mucho mejor. Se le puede sacar mucho más rendimiento a todos los jugadores, diría. Giuliano, Julián Álvarez, el propio Griezmann puede dar un rendimiento más alto. Lookman, yo creo que todos pueden dar un rendimiento más alto si el Atlético de Madrid jugara un poco más al ataque o fuera un equipo todavía más ofensivo. Pero bueno, es un equipo que juega de esta manera, en un enfoque equilibrado, que en los últimos años ha ido mejorando. Y bueno, pues como siempre digo, este es el equipo finalmente tal como queda. La verdad que es un equipo bastante competitivo. Y como siempre, pues voy a empezar aquí un partido para que se vea bastante claro cómo queda la formación, ya que la formación aparece muy clara cuando es sobre todo al principio del partido. Y bueno, pues nada, vamos aquí a aceptar esta parte para que se quite. Y fijaros aquí cómo se ve la posición perfectamente. Tengo la voz un poco jodida, lo siento, así que voy a dejar ya el vídeo por aquí. Aquí se ve ya bastante claro cómo juega el equipo, el 4-4-2. Y nada, pues voy a dejar este vídeo por aquí. No tenía ni el mando en la mano, la verdad. Por eso mismo me acaban de meter un gol. Y bueno, pues nada, voy a dejar el vídeo. Espero que te guste y nos vemos la próxima. Adiós.